Estimados estudiantes, en este ejemplo vamos a hacer una tabulación de datos por intervalo, una tabla de frecuencia por intervalo, y además vamos a calcular algunas medidas que les van a servir para realizar el trabajo de la semana. El gerente de una compañía de ventas de diferentes tipos de mercancía desea conocer el comportamiento de las llamadas telefónicas a celulares durante los primeros 20 días del mes de abril del presente año, por lo que le encomienda a su secretaria que realice esa investigación. Y la secretaria obtuvo los siguientes datos, en números de llamadas por día. Y nos dan los datos aquí marcados en celeste. Por lo tanto, primero vamos a obtener el valor máximo, que es igual a max, doble clic, y elegimos nuestro rango de datos. El valor mínimo, que es igual a min, doble clic, y elegimos nuestro dato y cerramos paréntesis, enter. El rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Luego el número de intervalo lo hacemos con Sturgeon, que va a ser igual a 1 más 3,322 por logaritmo base 10 de nuestro n. Cerramos paréntesis. Nos da 5,322, por lo tanto vamos a usar 5 intervalos. Y la amplitud va a ser el rango dividido en el número de intervalos. Por lo tanto nos queda la amplitud de 8. Y empezamos a calcular nuestra tabla de frecuencia. El límite inferior del primer intervalo va a ser igual al valor mínimo. Luego el límite superior va a ser el inferior más la amplitud. El siguiente va a ser igual al límite superior del intervalo anterior. Y el límite superior van a ser los 28 más la amplitud, pero ahora la amplitud la voy a fijar con F4. Enter. Y esos dos datos del límite inferior y superior los puedo arrastrar. Y ahí tenemos nuestros 5 intervalos. Luego la marca de clase es igual al promedio del límite inferior y superior. Cerramos paréntesis. Y podemos arrastrar ese valor y tenemos todas nuestras marcas de clase, que la variable era número de llamadas por día. Para calcular las frecuencias absolutas hay distintas maneras en Excel, pero yo les voy a enseñar con la frecuencia absoluta acumulada, que es igual a frecuencia, damos doble clic y elegimos nuestros datos, los fijamos con F4, punto coma, y elegimos el tipo de tabulación, que en este caso lo vamos a hacer con tabulación superior. Cerramos paréntesis. Y esta fórmula la arrastramos. Luego la frecuencia absoluta, el primero va a ser igual, y el que sigue va a ser la diferencia entre el 11 menos el anterior. Y ese dato lo podemos arrastrar. Lo arrastramos. Y ahí nos da nuestro n, nuestro total, que es 20. Luego la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta dividido en el n, pero el n va fijo con F4 para que podamos arrastrar la fórmula. Lo tomamos y lo arrastramos hacia abajo. Luego la frecuencia relativa acumulada, el primero es igual y el segundo es el anterior más el de la fila que estamos trabajando. Damos enter. Y ese lo arrastramos hacia abajo y siempre la frecuencia relativa acumulada nos debiera dar 1 porque representa el 100%. Estos datos están en tanto por 1, que si los multiplicamos por 100 nos representan porcentaje. Y ahí tendríamos construida la tabla de frecuencia.
Ahora, para calcular el promedio o media aritmética necesitamos para datos agrupados y necesitamos nuestra marca de clase por frecuencia absoluta. Por lo tanto, agregué ahí en esa columna que va a ser marca de clase entonces por frecuencia absoluta, enter, la arrastramos y hacemos un autosuma. Por lo tanto, la media aritmética va a ser la sumatoria de las I sub I por N sub I dividido en N. Entonces, el promedio media aritmética son 36 llamados. Luego la mediana, para calcular mediana, que tenemos ahí la fórmula, primero necesitamos el N medios. Y eso va a ser igual al N, entonces, dividido en 2. Perdón. Dividido en 2. Nos da 10. Por lo tanto, tenemos que ubicar la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a ese valor, que en este caso sería 11. Voy a marcar con amarillo todos los datos de la mediana. Y empezamos a aplicar la fórmula, que sería límite inferior de nuestro intervalo de la mediana, que es 28, más, aquí por un tema de la amplitud del intervalo al ser lo mismo que estuviera al comienzo, por lo tanto es más fácil ingresarlo de inmediato, que la amplitud sería 8 por paréntesis n medios menos la frecuencia acumulada I menos 1, por lo tanto va a ser el anterior, que sería 3, cierro paréntesis, todo eso dividido en la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que sería 8, cierro paréntesis, me da 35. La mediana me muestra el 50%, los datos separados en dos grupos, por lo tanto el 50% de los días se hizo menos de 35 llamadas y en el otro 50% se hizo más de 35 llamados a celulares. Luego, para calcular la moda vamos a marcar los datos en verde para diferenciarlo. Para la moda necesitamos identificar la frecuencia absoluta mayor, que en este caso sería el 8. Ese sería nuestro intervalo modal. Por lo tanto, la fórmula va a ser igual a límite inferior de nuestro intervalo modal, que coincide en este caso con el de la mediana, no siempre va a coincidir, 28, más, paréntesis, vamos a ocupar la amplitud primero, 8, por, paréntesis, frecuencia absoluta I más 1, que sería el que sigue, o sea, sería 6. Eso dividido en la suma de la frecuencia absoluta I menos 1, 3, más la frecuencia absoluta I más 1, 6. Y ahí cierro dos veces el paréntesis. Algún paréntesis puse de más. Ahí entonces la moda, le voy a hacer doble clic para que me faltaba un paréntesis ahí al final, que Excel me lo corrigió. Uy, algo hice. Por lo tanto, la moda da 33,33 llamados. Luego voy a hacer un ejemplo de cualquier cuartil. Vamos a calcular el cuartil 3.
Entonces para los cuartiles se calcula muy similar a la moda. La diferencia es que es n por k dividido en 4, donde el k puede ser 1, 2 y 3 dependiendo si el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Si calculamos el cuartil 3, entonces tendríamos que calcular n por 3 dividido en 4. Entonces eso nos va a dar el n por 3, todo eso dividido en 4. Eso nos da 15. Por lo tanto, el cuartil lo vamos a hacer con celeste. Entonces buscamos la frecuencia acumulada absoluta inmediatamente mayor a ese valor, que sería el 17. Y aplicamos la fórmula. Igual, límite inferior del intervalo del cuartil, sería 36. Más, paréntesis, la amplitud del intervalo, que es 8, por, otro paréntesis, el n cuartos por k, que es 15, menos el n sub i menos 1, que sería el anterior al 17, 11, cierro paréntesis, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo al cuartil, sería 6, cierro paréntesis. Por lo tanto, el cuartil 3 me da 41,3. Eso quiere decir que en el 75% de los días se realizaron menos de 41 llamados y en el 25% restante más de ese valor. Para el cálculo de la desviación estándar, que es la fórmula que tenemos acá, necesitamos primero tener la varianza, que es lo que está dentro de la raíz, o sea, el i sub i menos el promedio al cuadrado por el n sub i dividido en n. Por lo tanto, necesitamos agregar una nueva columna que va a ser el i sub i menos el i promedio. Ahora sí. Va a ser entonces i sub i menos i promedio. Eso es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, el i sub i menos i promedio sería igual a 24 menos el promedio. Y el promedio lo fijamos con F4. Y arrastramos hacia abajo. Pero necesitamos este mismo valor al cuadrado por la fórmula. Al cuadrado y por n sub i. Entonces vamos a tener que es igual a este valor al cuadrado por la frecuencia absoluta. Damos enter. Ese valor siempre nos va a dar positivo porque si yo tengo un negativo al cuadrado me va a quedar positivo. Y arrastramos. Por lo tanto ya estamos en condiciones de calcular la varianza,
primero antes de tener la desviación estándar, que sería la sumatoria entonces de los I sub I menos I promedio al cuadrado por N sub I. Me faltó acá hacer la suma. Y eso nos va a dar los 1344 dividido el en n, que es 20. Esa sería la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar, la vamos a poner aquí al ladito, es la raíz de la varianza. Entonces, ponemos raíz, que esto nos da raíz cuadrada de ese número. Por lo tanto, nos queda que la desviación estándar es 14,53, si lo aproximamos. Ahí ustedes pueden ocupar. Excel muestra los decimales que nosotros queramos, pero está haciendo los cálculos con todos los decimales. Y por último, el coeficiente de variación o variabilidad es la desviación estándar dividida en el promedio por la media aritmética. Y eso nos da 0,4 en este caso. Hay distintos rangos para el coeficiente de variabilidad. Se dice que cuando está entre el 0 y el 25%, nuestros datos es una muestra que es homogénea. Cuando está entre el 25 y el 75%, es relativamente homogénea, como nos dio ahora. Y ya cuando va del 75 al 100%, son datos que son heterogéneos. Entonces, espero que este ejemplo les haya servido para realizar todos los cálculos que tienen relación con una tabla de frecuencias por intervalo y lo pueden aplicar en su trabajo de la semana. Ante cualquier duda, consultan a través del foro.